Hola compañeros, en el día de hoy vamos a tratar de hacer pruebas de rendimiento a una aplicación web, ¿cierto? En este caso vamos a usar JMeter, ¿sí? Para hacer las pruebas de rendimiento, ¿sí? Y vamos a usar nuestro navegador Mozilla. El navegador Mozilla lo usamos con el fin, pues, de poder manipular una herramienta que se llama el proxy, ¿sí? Y es como la única que, que lo hace de una forma efectiva. Más adelante vamos a ver por qué es importante ese proxy. Antes de hablar de las pruebas, antes de empezar la prueba de rendimiento, es bueno hablar sobre las pruebas de rendimiento. Y las pruebas de rendimiento se dividen en cuatro tipos, ¿sí? Que son las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de estabilidad, ¿sí? O también se les conoce como SOAK testing, y las pruebas de pico, que también se le conocen como speed testing. Entonces las pruebas de carga simplemente lo que hacen es mostrarnos el tiempo de respuesta de todas las transacciones que nuestra aplicación puede lograr, ¿sí? Eso es como a grandes rasgos de eso. Estas pruebas nos ayudan pues a mostrar si existe de pronto algún cuello de botella en nuestra aplicación. Las pruebas de estrés sirven para determinar la solidez de la aplicación. Lo que nosotros hacemos es empezar a borbandear nuestra aplicación con consultas, ¿sí? Y así poder determinar si nuestra aplicación, cuando nuestra aplicación se rompe, ¿sí? Cuando nuestra aplicación presenta errores, ¿sí? Y justo en ese punto pues vamos a poder determinar cuál es el límite de nuestra aplicación, cuál es el límite de consultas simultáneas que nuestra aplicación puede tener. Estas pruebas de estrés lo que uno hace normalmente es empezar a doblar la cantidad de usuarios que consultan la aplicación. Es decir, si mi aplicación aguanta 10 usuarios, pues entonces yo inicialmente lo hago con 10, pero después se lo doblo a 20, después a 40, después a 80, 160 y así sucesivamente, hasta que nuestra aplicación en algunas pruebas, en alguna de esas pruebas, se rompe. Cuando se rompe, pues podemos determinar el límite o el punto máximo, o nos podemos acercar al punto máximo en donde nuestra aplicación ya no es capaz de procesar todas las peticiones al mismo tiempo. Las pruebas de estabilidad lo que nos ayuda eh, es poder saber si mi aplicación va a aguantar una carga continuada, ¿sí? Una carga continuada. ¿Qué es una carga continuada? Una carga continuada es que, por decir, mi aplicación normalmente, como el ejemplo de ahora, recibe 10 usuarios. Entonces, en las pruebas de estabilidad lo que vamos a hacer es ingresar, como decir, nuestras pruebas en un ciclo infinito, en donde yo voy a hacer las 10 consultas. Cuando termine las 10 consultas, vuelvo y hago las 10 consultas, termino, vuelvo y hago las 10 consultas, y así sucesivamente. Y eso nos sirve para determinar si hay fugas en la memoria de la aplicación, ¿sí? Porque va a llegar a un punto, digamos, si lo coloco en un ciclo infinito, pues va a llegar a un punto en donde la aplicación se va a rebosar su memoria, ¿sí? Y nosotros vamos a poder ver si la aplicación, eh, si la aplicación resiste un tiempo significativo de cargas continuadas. Y las pruebas de pico, como el nombre lo dice, pues se trata de observar el comportamiento de un sistema, variando el número de usuarios, al igual que ahorita en la estabilidad, pero no solamente en la carga, sino cuando existen cambios drásticos en la carga, ¿sí? Estas son como las más complejas, pero estas sí se recomiendan que se hagan con software automatizado, que se ajuste a las necesidades de la aplicación, etcétera. No se recomienda hacerlo con JMeter, aunque en algún punto pues vamos a poder ver el pico de tiempo de ejecución o de rendimiento de nuestra aplicación, pero directamente no vamos a hacer las pruebas de pico. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, hay dos formas de hacer las pruebas de rendimiento, ¿sí? Y una forma
es simulando un localhost o teniendo un localhost. En mi caso pues no tengo un localhost, pero lo voy a simular. Y la otra forma es de una forma más, digamos, más específica. En el localhost es de una forma general, aunque en el localhost también se puede hacer de una forma específica. Pero la forma general lo que vamos a hacer es encontrar o hacerle las pruebas a todo nuestro aplicativo, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer así, el localhost va a ser hacerle las pruebas a todo nuestro aplicativo, pero en el otro caso, en el caso más particular, se va a hacer ya directamente con la aplicación colgada en la web. Entonces la aplicación que vamos a usar es la siguiente, se llama Blaze Demo, ¿sí? Esta aplicación nos ayuda con las pruebas de software, simplemente para simular unas pruebas de software. Vamos a usar Mozilla. Yo uso Mozilla porque Mozilla me ayuda a configurar el proxy de una forma más personalizada, cosa que no me permiten los otros navegadores, y en este caso pues lo vamos a requerir. Vamos a usar esta aplicación y no otra aplicación más comercial, porque recuerden que podemos incurrir en un problema legal si usamos otra aplicación. Recuerden que por lo menos en el caso de las pruebas de estabilidad y de estrés, lo que vamos a hacer es empezar a meter usuarios al mismo tiempo, ¿sí? Y si nosotros usamos una aplicación como decir Facebook, YouTube, pues vamos a poder tumbar esa aplicación, ¿sí? Vamos a poder rebosar la memoria de esa aplicación y pues vamos a poder incurrir en un problema legal. Entonces lo que hacemos es usar una aplicación de prueba o nuestra propia aplicación, si es que estamos haciendo una aplicación. Entonces, para iniciar lo que vamos a hacer es, si de casualidad no les aparece esta parte de acá, ¿sí? Esta parte del plan de prueba y de los archivos y todo eso, entonces vamos a archivo y le damos nuevo. Ya nos tendría que abrir esta pestañita, ¿sí? Ya estando en plan de pruebas, pues vamos a dar clic en plan de pruebas, archivo, le damos en templates y aquí vamos a buscar uno que se llama recording, ¿sí? O grabar en español. Lo creamos, le damos crear, esperamos un momento, el de por sí se demora un tiempito para crear. Ya estando creado, pues vamos a ver que nos va a aparecer un test plan, que podemos cambiar el nombre, personalizarlo como queramos. Y unas herramientas, un thread group, un grupo de hilos, ¿sí? Y un HTTPS test script recorder. Lo que hace este HTTPS es donde el que nos va a ayudar a grabar la rutina que debemos seguir. O la rutina es el orden en que se deben hacer las pruebas, ¿sí? Estas herramientas las puedo borrar, no las vamos a necesitar. Vamos a suprimir. Y aquí en TestPlan lo que vamos a hacer es empezar a añadir unos receptores o listener, receptores. Entonces vamos a agregar algunos. Los más usados o los más fácil de leer son los siguientes. Este gráfico de resultados. Aquí le damos otra vez en TestPlan, clic derecho, receptor, añadir receptor. Árbol de resultados también es interesante para entender cómo se está comportando nuestra aplicación. Y por último vamos a añadir este que está aquí, que se llama reporte resumen, ¿sí? Listo. Entonces ya teniendo esto, lo que nosotros vamos a hacer es irnos aquí a HTTPS, ¿sí? Vamos a configurar el HTTPS. Como les dije, para grabar una rutina yo tengo que simular un localhost o tener un localhost, pero en este caso pues vamos a simularlo, ¿sí? Para simularlo pues simplemente lo que hacemos es crear un puerto. Tenemos que tener en cuenta el número de este puerto donde vamos a conectarnos con la aplicación, y aquí en controlador objetivo vamos a cambiar el que está por defecto y vamos a colocar el que dice TestPlan Thread Group. TestPlan Thread Group Recording Controller, ¿sí? Entonces, plan de pruebas,
grupo de hilos y controlador de grabación. Te le damos ahí, ya lo tenemos ahí. Y ahorita vamos al Mozilla. Te vamos al Mozilla, vamos a configurar el Mozilla. Vamos a abrir las opciones. Si de pronto pues no la tenemos abierta, entonces lo que hacemos es darle clic en estas tres barritas y aquí donde dice opciones le damos en proxy. Recuerden que cuando vamos a crear una rutina, pues es importante que se haga este tipo de configuraciones, ¿no? Configuración, le vamos a dar configuración manual del proxy. En proxy HTTP vamos a colocar la dirección IP de mi computadora. En este caso mi computadora es 192.168.027. Vamos a activar esta casilla y vamos a colocar, ojo, el mismo puerto que se colocó en el JMeter, ¿sí? En el HTTPS 8888. ¿Cuál es el puerto? 8888. Le damos a aceptar y ya tenemos mi Mozilla configurado. Si yo le doy recargar aquí, él me va a decir que el servidor proxy está rechazando las conexiones. ¿Por qué? Porque yo no he arrancado, aún no he arrancado la rutina aquí en el JMeter. ¿Cómo arrancamos la grabación de la rutina? Pues simplemente le damos aquí en arrancar, ¿sí? Él va a iniciar, nos va a aparecer un cuadro. Listo, entonces estando ya aquí en el Mozilla, ¿sí? Y teniendo esperemos un momento que arranque. Entonces aquí me apareció el certificado, ¿sí? El certificado del HTTP. Le vamos a dar en aceptar y me aparece este cuadro. En este cuadro no vamos a hacer nada, ¿sí? Ese cuadro lo dejamos quietico allí. Simplemente ese cuadro es el que nos define, el que nos ayuda a detener la grabación de la rutina, ¿sí? Después vamos aquí a Mozilla y le damos recargar y ahora sí nos va a dejar acceder a mi aplicativo. Esperamos un momento. Siempre la primera vez se demora un poquito en cargar, ya que él comprueba protocolos de conexión y todo eso. Esperamos un momento. Bueno, si les aparece esto, simplemente le damos en avanzado y le damos a aceptar el riesgo y continuar. ¿Por qué nos salta esta advertencia? Porque pues estamos en un proxy, por decirlo, diferente al que mi computadora está conectado, ¿no? Entonces, si podemos ver, ya arranqué las pruebas, ¿sí? La grabación de la rutina y puedo ver mi aplicativo. Entonces, el aplicativo es una aplicación de reserva de tiquetes de vuelo, ¿sí? Yo aquí ya inicié el home, este es el home. Entonces, si nosotros vamos aquí el JMeter y le dimos aquí en Recording Controller, podemos ver que ya aparece otro cuadrito y me va a decir, ¿sí?, que es esta dirección. Esta dirección es la del home, ¿sí? En este caso le vamos a decir buscar vuelo. Digamos que yo quiero ir de París a Buenos Aires, buscar vuelo. Entonces él ya me abrió otra dirección, ¿sí? Y en este caso sería la parte de reserva.php o reserve.php, como dice ahí. Y vemos que aquí ya me aparece otro cuadrito, entonces aquí está reserva.php. Volvemos al navegador, en este caso el de Mozilla. Digamos que yo escogí este vuelo, le hundo ahí. Ya me aparece otro que es purchase.php. Si voy al JMeter, ya me aparece otro cuadro y efectivamente es el purchase.php. Entonces lo que podemos ver es que nuestra rutina se va a crear a medida que yo voy usando mi aplicación, ¿sí? ¿Yo qué hago? Yo uso mi aplicación como cualquier usuario lo haría y empiezo a crear la rutina, o sea, el orden en que mi aplicación va a ejecutar las pruebas. Aquí vamos a hallar unos datos, esos datos son ficticios, ¿sí? Porque en este caso a mí no me importan los datos, a mí lo que me interesa
es el tiempo de ejecución de la aplicación, si nuestra aplicación va a resistir las consultas, pero los datos no me importan, a mí no me importa si quedó bien escrito o no. Le doy aquí en Purchase Fly y aquí me dice que esta es la parte de la confirmación, confirmación.php. Otra vez si voy a JMeter, pues ya tengo otro cuadrito, efectivamente es confirmación.php. Aquí hay otro botón que es el Home, pero en realidad es el Login, ¿sí? O donde yo inicio sesión, ¿sí? Como podemos ver en la dirección, pues ya se está cargando, dice nuestra dirección y login. O sea que si yo voy al JMeter, de nuevo ya me va a aparecer otro cuadro que efectivamente es el Home, ¿sí? Y es el login. El login, ¿por qué me aparece en gris? Porque yo tengo que iniciar sesión para poder hacer las pruebas del login, ¿sí? A pesar de que él ahorita cuando yo ejecute las pruebas de rendimiento, él me las va a hacer, ¿sí? Pero este login está en gris, ¿por qué? Porque simplemente no va a ser una consulta a la base de datos, sino que va a ser una consulta a nuestra página, o sea, al frontend y no al backend. Si estamos aquí en el login, pues yo no tengo cuenta, ¿sí? Entonces yo le voy a decir aquí que yo me quiero registrar. Entonces voy a cargar otra página, ¿sí? Que en este caso es register, que sería register.php. Si voy al JMeter, pues vamos a ver que hay un register 18. Entonces ya cubrí todas las dependencias de mi aplicativo web. Ahora le voy a dar en parar o detener. Entonces él ya se detuvo, pero yo ya creé las rutinas, ¿no? En este caso. Ahora ¿qué debo hacer? Pues lo que voy a hacer es iniciar con mis pruebas de rendimiento. Mis pruebas de rendimiento, ¿cómo se van a hacer? Pues simplemente voy aquí a grupo de hilos, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es decirle, bueno, digamos que mi aplicación, esta aplicación no es tan robusta, pero digamos que mi aplicación solamente recibe 10 usuarios. El número de hilos es el número de usuarios que mi aplicación va a recibir simultáneamente, ¿sí? En periodo de subida lo dejamos quieto, contador de bucle lo dejamos en 1, es decir, se va a cargar una sola vez, perdón, se van a hacer la petición de 10 usuarios una sola vez, ¿sí? Porque yo necesito determinar, acuérdense que las pruebas de carga es para determinar si mi aplicación va a ser capaz de cargar por lo menos los usuarios que ya espera simultáneamente. Cuando ya configuremos esto, pues le vamos a dar en ejecutar. Bueno, él me dice que no he guardado, vamos a guardar. Entonces, digámosle aquí group expo, ¿sí? Y él inicia la ejecución. Esperamos que cargue hasta que vuelva y se me ilumine el play, es porque ya termina su ejecución. Mientras que ya termina, podemos ir mirando aquí los resultados. Nuestra gráfica, pues en este caso no es tan diciente, ¿cierto? Pues no nos muestra mayor cosa, ¿sí? Más adelante en otros casos sí vamos a ver, digamos, algo más notorio. En reporte de resumen, coloquemos este reporte de resumen de segundo. Vamos, aquí que nos interesa, que nos interesa esta línea, ¿sí? El porcentaje de error. Si nosotros vemos hasta el momento, ¿sí? Que yo creo que ya se están ejecutando terminando de ejecutar los últimos hilos, los últimos usuarios. El porcentaje de error en cada una de las dependencias, ¿qué pasa? Me dice que es 0%. O sea que efectivamente él cargó de forma correcta todas las peticiones. Fueron cargadas de forma correcta. Y el árbol de resultados, pues vemos reflejado lo que hay en el reporte del resumen, que es que todas fueron ejecutadas o cargadas de forma correcta. Si nosotros abrimos, digamos, este Home 13, pues yo voy a ver aquí que me dice el código de respuesta 302. Esta es la petición al servidor y el 13.1 es la respuesta del servidor. ¿Cuál es el mensaje de respuesta? Ok, o sea que yo recibí tu petición y te doy la respuesta de que ya la recibí. Entonces podemos ver que en el caso de las pruebas de carga, nuestro software funciona de la forma correcta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer las pruebas de estrés. Recuerden que las pruebas de estrés radica en que yo empiece a duplicar el número de hilos o el número de usuarios que
van a consultar mi aplicativo, ¿cierto? Estos usuarios recuerden que son todos de forma al mismo tiempo, ¿cierto? Todos los usuarios van a consultar al mismo tiempo. Entonces, inicialmente dijimos que con 10, ¿sí? Nuestra aplicación funcionaba de forma correcta. Entonces vamos a colocar, pues deberíamos colocar 20, después 40, después 80, después 160, pero la vamos a colocar de una vez con 100. No le coloco más, ¿por qué? Porque recuerden que esta aplicación usa recursos de mi máquina y si yo le coloco más, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a saturar mi máquina y se me va a colgar el sistema y no va a poder grabar el procedimiento. Contador de bucles lo dejamos en 1 porque queremos es ver, ¿cierto? Si mi máquina es capaz de resistir 100 usuarios al mismo tiempo, ¿cierto? Ahorita en la próxima prueba, que es la de estabilidad, si vamos a activar el bucle, ¿cierto? Porque esa tiene que ver más con el tiempo, con las ejecuciones con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos las 100. Vamos a limpiar aquí los datos que estén aquí guardados. Ya los limpié y le voy a ir en ejecutar. Si nosotros vemos aquí en la esquina superior derecha, vemos que dice 100 de 100, 96 de 100. Eso es la cantidad de procesos que se han ejecutado, ¿cierto? El primero prepara 100 de 100 y después empieza de forma descendente a ejecutarlos. Podemos ver la gráfica que se empieza a construir, el reporte. Vemos que hay unos errores, ¿cierto? En algunas dependencias de mi aplicativo. Ahorita vamos a revisar por qué esos errores. Y el árbol de resultado. En el árbol de resultado podemos ver que todo está correcto, pero pues si hay unos errores por allí. Hay unos rojos. Me pareció ver unos rojos. Bueno, busquémoslos. Si por aquí hay unos rojos. Entonces vamos a ver en Home 13 qué pasó. Entonces me dice que Home 13 hizo la petición, pero no recibió la confirmación del servidor. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Esto nos sirve para ver de que nuestra aplicación en algún punto está fallando, ¿cierto? O sea que, digamos, en el home, en algún momento está fallando, entonces allí tenemos que mirar si esto es un falso positivo o si en verdad requiere una optimización. Listo, vamos a detener aquí. Nos falta solamente un hilo, no se ejecutó. Listo, entonces aquí me va a aparecer un error al final, efectivamente. También es el de home. Recuerden que slash solo es home. Y entonces ya tenemos nuestras pruebas de estrés. Podemos ver que hay un porcentaje de error, pero es muy pequeño, es de un 5%, 1,18%, pero podemos estudiar bien por qué pues están esos errores. ¿Cómo podemos mirar o depurar esos errores? Pues primeramente hacer otra vez la ejecución de mis pruebas y ver si ese número es consistente o si se mantiene. El árbol de resultados ya lo vimos y la gráfica de resultados pues vemos de que siempre mi aplicativo o mi media, mediana y desviación estuvo por debajo de la línea del rendimiento, ¿cierto? Aquí en este punto empezó a caer, pero recuerden que en este punto fue donde no pude ejecutar el último hilo o el último usuario. Pero ya siempre estuvo, la media, la mediana y la desviación siempre estuvieron por debajo, lo que quiere decir de que mi aplicación es estable. Bueno, y por último vamos a hacer las pruebas de rendimiento. Recuerden que las pruebas de rendimiento simplemente es hacer las consultas que mi aplicación permite de manera concurrente, ¿sí? Pero a su vez también de forma continua, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, pues nosotros dijimos de que nuestra aplicación permitía 10 usuarios, ¿cierto? De manera concurrente o al mismo tiempo, ¿sí? Pero como esto sí es una prueba de rendimiento, pues lo que vamos a hacer es dejarlo en un bucle infinito, con la finalidad de poder determinar si mi aplicación, ¿cierto? Funciona correctamente de forma continua, ¿sí? Es decir, yo aquí lo que va a pasar es que se van a ejecutar 10 usuarios, cuando terminen esos 10 usuarios se van a ejecutar otros 10 usuarios y cuando terminen otros 10 usuarios y así continuamente va a suceder el caso. ¿Con qué finalidad se hace? Pues es con la finalidad de encontrar fugas en la
en la memoria del programa o saber cuándo se desborda el software, ¿sí? En un tiempo establecido, ¿sí? Porque digamos el software en algún caso o en algún momento él puede recibir los 10 primeros, los 100 primeros, pero va a llegar a un punto de que ya no va a recibir más usuarios o se va a desbordar su memoria. Entonces esta prueba lo que nos ayuda es en eso, en determinar si la memoria se desborda y si es necesario optimizar la aplicación o simplemente ya se desborda en un número muy grande de peticiones. ¿Listo? Entonces ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es ejecutar la prueba. Ejecutamos la prueba. Como podemos ver, el cargó 10 usuarios aquí en la esquina superior derecha. Vamos a la gráfica. Aquí tenemos, bueno, me volví a equivocar y volví a dejar los datos anteriores. Vamos a borrar todo y vamos a volver a ejecutar. Se le inicia la ejecución, aquí empieza a grabar el reporte de resumen. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de error, tenemos 0 errores, ¿sí? Y nuestro árbol igual nos muestra que tenemos 0 errores, ¿sí? Entonces él lo está haciendo varias veces. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues aquí en el número de muestras. Ya en el número de muestras vemos que en el home o en la página principal hay 40 muestras, lo que quiere decir que él ha hecho el ciclo 4 veces. Aquí en este hay 272, lo que quiere decir que lo ha hecho 20 veces, 50 veces y así sucesivamente. Él lo hace de forma paralela, es decir, el primero ejecuta los 10 de aquí, los 10 de aquí, 10 de aquí, 10 de aquí, 10 de aquí, o sea, 10 de cada una de las dependencias de la rutina, ¿sí? Y él no espera pues que terminen todas, sino que si el del home, las 10 terminó primero que las de reserva, entonces el home continúa con sus siguientes 10 y reserva cuando termine con sus primeras 10 continúa con sus siguientes 10. Entonces son procesos independientes y paralelos y eso nos sirve para qué? Para que el software o la dependencia del software no descanse, sino que se ejecute continuamente. Podemos ver, ya lo dejamos un buen tiempo, ¿sí? En promedio hay 1390, perdón, el total de todas las muestras es 1400 muestras, ¿sí? Más o menos casi en todas se han hecho solamente 12 ciclos, ¿sí? Pero vemos que no ha generado ningún tipo de error. O sea que por el momento pues podemos ver de que nuestro software es estable, ¿sí? Y pues de que su memoria soporta de manera continua y concurrente, perdón, las peticiones. Si nosotros detenemos aquí, pues aquí va a aparecer unos errores, ¿sí? No se preocupen por estos errores, simplemente esos errores aparecen porque interrumpí la ejecución de las pruebas. Entonces, si vamos aquí al árbol de resultados, vamos a ver de que en promedio hay 10 errores, ¿sí? Vamos aquí a Home 13, en Home 13.0, él hizo la petición, pero nunca recibió respuesta. ¿Eso por qué pasa? Porque como yo cancelé el proceso, él ya había enviado su petición y su respuesta pues nunca llegó. Por eso aparecen estos errores, simplemente porque cancelé aquí, no porque haya algún tipo de problema. ¿Listo? Entonces vamos a la gráfica. En la gráfica podemos seguir viendo cómo se ha comportado mi aplicación. Y aquí podemos ver de que mi aplicación se ha comportado de una forma muy estable. Ella es una aplicación muy estable, pero pues recuerden que es una aplicación también muy liviana. Entonces pues por eso también se puede ver muy estable. Entonces se ve que es muy estable. La media, la mediana y la desviación no superan el rendimiento de mi aplicación. Entonces, a grandes rasgos, esta es las pruebas de rendimiento de una forma local o de una forma que pueda cubrir toda la aplicación. Pero entonces, digamos que yo digo, bueno, y si yo tengo una zona específica en donde yo necesito hacer las pruebas de rendimiento a una dependencia específica de mi aplicación o mi software. Entonces simplemente lo que yo hago es, le doy en Test Plan, le doy clic derecho y le doy hilos y grupo de hilos. Voy a crear un nuevo grupo de hilos, ¿sí? A este le voy a llamar Thread Group 1, ¿sí? Este lo puedo aquí, bueno, dejémoslo ahí. Bueno, no sé por qué me apareció así, coloquémoslo por aquí,
Eso, coloquemos nivel de este. Aquí triad group 1. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a deshabilitar. Para que las pruebas que yo vaya a hacer pues se vean reflejadas es con este grupo de hilos. Listo. Ya tengo este grupo de hilos. Y aquí en TestPlan lo que vamos a hacer es añadir. Entonces aquí le decimos añadir elemento de configuración, gestor de cabecera HTTP. Ah, perdón, este no era. TestPlan, añadir. Receptor no, temporizador no. Elementos no de prueba, ¿sí? Y aquí donde dice servidor proxy HTTP. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo a si ustedes pueden ver, ese servidor proxy es parecido como a esta interfaz de aquí, ¿sí? Si no es la misma, ¿sí? Pero antes aquí lo que yo voy a hacer es, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a darle aquí en el grupo de hilos que yo creé, añadir muestrador, le damos en petición HTTP. ¿Por qué le doy en petición HTTP? Porque simplemente yo quiero una sola dependencia de mi aplicativo, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer las pruebas. Entonces vamos a configurar esto, ¿sí? Protocolo, pues le colocamos HTTP, el nombre del servidor. Entonces, como es una aplicación que está en la web, voy acá y simplemente voy a copiar la dirección web. Esto más que todo se hace para el mantenimiento de las aplicaciones, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, cuando ya está mi web montada en la red, entonces yo simplemente lo que hago es copiar el link, ¿sí? O la dirección, y empezar a hacerle las pruebas a un punto específico. Ya tengo mi servidor al que le voy a hacer las pruebas, y la ruta en este caso es a qué dependencia lo voy a hacer. Entonces si digamos yo le coloco esto así, es porque se lo voy a hacer al home, ¿sí? O digamos que yo no, yo quiero hacérselo a verificando.php, ¿sí? O login.php o registro.php, lo que nosotros queramos. Entonces digamos que le vamos a hacer al login.php, ¿sí? Entonces ya lo tenemos allí, login.php. En puerto no colocamos nada. ¿Por qué? Porque se supone que mi aplicación está montada en la web, entonces yo voy a usar el proxy que usa por defecto mi navegador. Recuerden que el Mozilla ya lo había configurado, entonces lo que voy a hacer es volverlo a configurar para que ya coja el proxy automático que mi computadora usa para el internet. Entonces, donde usa la configuración del proxy del sistema, le doy en aceptar, y si yo vuelvo aquí, pues voy a iniciar otra vez mi aplicación. Entonces digamos que yo le quiero hacer mi aplicación a reserva.php. Entonces solamente copio reserva.php, voy al JMeter y lo pego aquí, reserva.php, ¿sí? Entonces ya teniendo eso, voy a http test script recorder, ¿sí? Y le voy a dar que me guarde que las pruebas las haga conforme al TestPlan grupo hilos. Acuérdese que el triad group 1 es el anterior, que lo tengo deshabilitado, ¿sí? Y el segundo es el grupo de hilos, que es el que acabo de crear. Le hundo allí y configuro mi grupo de hilos. Vamos a hacer la prueba de carga, pues la hacemos con 10 y le damos a ejecutar. Si nosotros vamos aquí a la parte donde aparecen mis reportes, bueno, aquí no borré esto. Entonces vamos a borrar primero y vamos a volver a ejecutar. Si yo voy aquí, entonces me dice que hay un porcentaje de error del 100%. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Petición HTTP, dice no responde, .com. Bueno, aquí si nosotros vemos, aquí hay como un error, ¿sí? Un pequeño error, y es el siguiente: de que cuando yo configuré la petición HTTP, yo le coloqué el HTTPS. Este HTTPS
lo podemos borrar y dejarlo de esta forma. Entonces vamos a volver a ejecutar, vamos a ver, otra vez me dice que hay un 50% de error. Bueno, volví a pasar lo mismo, no borré los datos anteriores. Volvemos a ejecutar. El número de muestras, vemos que hay 6 números, 7, 8. Van 8 muestras o 8 hilos ejecutados, me faltan 2. Si nosotros vemos aquí, todas las peticiones están siendo correctas, ¿sí? Él está haciendo la petición y está recibiendo una confirmación. Aquí vemos que hay un error del 0%. Y en el gráfico de resultados pues no podemos detallar muy bien qué es lo que está pasando. Bueno, aquí se quedan las dos últimas. Esperemos por qué fue lo que pasó con las dos últimas. No están ejecutando las dos últimas pruebas. Los dos últimos hilos. Entonces, ¿qué pasa? De que yo puedo ver, aquí así a grandes rasgos, puedo ver de que esta parte, reserva.php, no es capaz de soportar 10 usuarios al mismo tiempo, ¿sí? Entonces puedo ver que allí puede haber un pico de botella, ¿sí? Porque si con 10 haciendo una sola, no haciéndolo de forma continuada, sino de una forma estática, vemos que hay errores, pues tenemos problemas de rendimiento, ¿sí? Y más en reserva.php, que simplemente es una aplicación informativa. Vemos que hay un 20% de errores, claro, cuando cancelé, acuérdense que hubieron 2 hilos que no se ejecutaron. Voy a limpiar y voy a volver aquí al grupo de hilos y vamos a hacer la de estrés. Bueno, vamos a decirle que 100 usuarios, en este caso pues serían 100 hilos. Si recuerden que los hilos hacen referencia a los usuarios, ¿sí? Y estas son las pruebas de estrés, entonces tenemos que determinar es el número, si nuestra aplicación va a ser capaz de recibir 100 usuarios concurrentemente. El estrés, recuerden que es llevar la máquina al máximo o nuestra aplicación al máximo. En este caso, pues por ser un ejemplo práctico y un ejemplo educativo, no lo vamos a llevar a ese fin porque pues mi máquina está limitada y simplemente lo que quiero mostrarles es el comportamiento de mi aplicación en esta parte que es la de reserva.php. Teniendo los hilos, vamos a ejecutar, ¿cierto? Esperamos que cargue, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se ejecutan los hilos, ¿sí? Aquí podemos ver el comportamiento de la gráfica. Pues no se ve mucho porque pues faltan muchos hilos por ejecutarse. Y aquí vemos de que hay un error del 4%, ¿cierto? En petición HTTP. ¿Errores de qué? Errores de rendimiento. Y si vemos la gráfica, podemos ver de que en este caso la media y la mediana están sobrepasando la línea del rendimiento, ¿sí? Bueno, aquí ya se acomodó un poquito. Aquí lo van 970 muestras. Entonces miren que al final pues sí hay muchos correctos, pero también hay muchos errores, ¿sí? O sea de que nuestra aplicación tiene algo de inestabilidad, ¿sí? No es tan estable como podemos creerlo. Listo, entonces cancelamos aquí, vamos a cancelarlo pues para efectos de tiempo. Ya más adelante pues ya podemos empezar a analizar toda esta información que es todo eso. Y entonces ahorita lo que vamos a hacer es, con los mismos 10 usuarios que vemos que pues son moderados, vamos a colocar un bucle infinito. Recuerden que limpiamos los resultados y ejecutamos. Si nosotros vemos, empezamos a ver, vemos que todo está correcto, ¿sí? En esta prueba pues nos da correcto todo y en las anteriores nos daban errores. Quiere decir de que la aplicación es inestable, ¿sí? O en este caso la dependencia o el archivo o la clase reserva pues tiene algunos problemas de optimización o algunos problemas de rendimiento. Entonces vemos aquí que ya van 370 muestras, 400, lo que quiere decir que 40 veces se ha repetido el ciclo. En nuestra aplicación sigue estando estable, ¿sí? Entonces, en este caso, pues no la aplicación, sino
la dependencia reserva.php. Bueno, muchachos, pues eso sería todo, ¿sí? No sé si tienen preguntas. Si tienen preguntas, pues pueden hacerlas en este momento. Y nada, muchachos, muchas gracias.